inicio la segunda actividad del coloquio estatal de la maestría en educación, campo práctica educativa, y como lo mencionábamos el día de ayer, este coloquio consta de dos actividades virtuales y una presencial. Ayer tuvimos el acto inaugural y la presentación de la tesis. El día de hoy tendremos la conferencia dictada por la doctora Lorena Trejo Guerrero, quien ya miramos en la pantalla, actividad que será moderada por el maestro Aniceto Isla Saquiagua, de la sede Izmiquilpan, director y asesor académico de la sede Izmiquilpan. Y pues bueno, el tema de la conferencia, la escritura como mecanismo cognitivo de transformación, no, como mecanismo cognitivo transformador en la investigación educativa. Voy a dejar en el uso de la voz al maestro Aniceto para que conduzca las actividades correspondientes, y cuando terminemos todo lo relacionado a esta actividad, solicito que no se desconecten porque, bueno, habrá un link para el registro de la asistencia, pero yo tengo unos anuncios eh, que comunicarles a propósito de la actividad del día sábado. Entonces, pues dejo en el uso de la voz al maestro Aniceto Isla Saquiahual, y de antemano agradecemos a la doctora Lorena Trejo Guerrero por su disponibilidad y por la posibilidad que ha tenido de compartirnos este momento, de obsequiarnos estos tiempos y sus saberes en torno al asunto de la escritura como un mecanismo cognitivo. Y bueno, y al maestro Aniceto también por la disponibilidad, siempre nos acompaña, y su disponibilidad para conducir esta actividad. Sean todos bienvenidos y todas también. Nos miramos. Saludo atentamente a la doctora Marisol, que ya está conectada ahí en el link, y pues bueno, yo dejo, maestro Aniceto, en sus manos el desarrollo de esta actividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Elia. Muchas gracias. Bueno, pues reiterar la bienvenida. Muy buenas tardes a nombres de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo. Les doy la más cordial de la bienvenida a esta conferencia titulada La escritura como mecanismo cognitivo transformador en la investigación educativa. Nos complace reunirnos en este espacio de reflexión académica que fortalece nuestra comunidad universitaria. Este espacio forma parte de nuestro compromiso por fortalecer la reflexión académica y la formación de los estudiantes de la maestría en educación campo práctica educativa, reconociendo la escritura no solo como una herramienta de comunicación, sino como un proceso cognitivo que transforma la manera en que pensamos y construimos el conocimiento. Es un honor presentar a la doctora Lorena Trejo Guerrero, quien cuenta con una sólida trayectoria académica y docente. Voy a ser breve en el currículum, sé de la amplitud, pero voy a leer algunas cuantas cosas que ha hecho la doctora. Doctora en Ciencias en la especialidad de Matemáticas Educativa por el CINESTAP IPN, maestra en Educación Campo Práctica Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, profesora de Educación Primaria egresada de la Normal Maestro Manuel Acosta en la Ciudad de México. Realizó un posgrado en la Facultad de Filosofía de las Ciencias en la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Es miembro de la Asociación Mundial de Estudios de las Lecciones. Actualmente investiga la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita, las matemáticas y las ciencias en la escuela primaria bajo el modelo de Lesson Study y enfoque STEAM. En educación superior contribuye a la formación de profesores investigadores de nivel básico y media superior, así como al diseño e implementación de programas de maestrías profesionalizantes. Innovador en los nuevos libros de texto gratuito en la nueva Escuela Mexicana para Primaria en el ciclo escolar 2023-2024, diseñando proyectos como Mi Huerto en las Plantas Medicinales en primer grado y México Sabroso, publicado por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo en el 2025. Su experiencia y aportaciones nos permitirán comprender cómo la escritura se convierte en un mecanismo que organiza, cuestiona y transforma el conocimiento en la investigación
educativa. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la doctora Lorena Trejo Guerrero para que nos comparta sus conocimientos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se puede apreciar ya la presentación, por favor. Sí, ya se ve, maestra. Muy bien, muchas gracias. Sí, Pues sí, de sí. antemano, muchas gracias, maestro, por tan cálida bienvenida. Doctora Elia, muchas gracias por la invitación. A mis compañeras de UPN también muchas gracias. Es un gusto colaborar con ustedes en esta tarde. Y organicé una presentación muy sencilla que espero les sea de gran utilidad a todos, en donde nos referiremos a la escritura como mecanismo cognitivo transformador en la investigación educativa. Organicé la conferencia en 3 momentos, por así decirlo. En la primera parte me referiré a los orígenes de la escritura, desde la historia de la escritura misma. Después un breve recorrido en lo que implica la enseñanza de la escritura en el nivel básico, cómo aprendimos a escribir todos en la educación primaria. Y en la tercera parte de la charla, por qué los profesores debemos investigar y qué y para quién y cómo describo, interpreto y transformo esos espacios educativos a partir de la escritura. En cualquier momento de la charla me pueden preguntar si ustedes así lo deciden y con todo gusto estaremos intentando responder o ampliar la duda, si es el caso. Muy bien. Los orígenes de la escritura. Desde siempre la historia de la humanidad ha dado cuenta de que necesitamos registrar algo de manera gráfica o representar algo de manera manual, de manera mecánica, de dejar huella de eso que queremos capturar. Y precisamente, a diferencia de la lengua oral, la lengua escrita tiene esta peculiaridad. Al inicio fueron fichas y cuentas, empezó en Mesopotamia, pequeñas fichas de arcilla con formas geométricas para representar bienes como ovejas o jarras de aceite. Después progresa un poquito más hacia la escritura cuneiforme, más o menos 3500 antes de Cristo. Era más fácil marcar la ficha en el exterior de la arcilla húmeda que colocarla dentro. Porque primero ponían las cuentitas o las piedritas o las figuras y las dejaban en la arcilla a que se secara. Y después, pues mejor hacían una sola marca e iban marcando estas pequeñas fichas o figuras. En Sumeria, actual Irak, estas cuñas o estiletes que utilizaban para presionar la arcilla creaban símbolos en forma de clavo. Pasó a ser pictográfica, un dibujo del objeto, a ideográfica, símbolos para ideas abstractas. Y después, en otra cultura diferente, pues aproximadamente en la misma época, unos cuantos años después, aparecen los jeroglíficos egipcios, una mezcla entre logogramas y signos alfabéticos. Aprovecharon el papiro y las paredes de sus templos para dejar constancia de lo sagrado y lo político. Como ven, lo primero que vemos en estos hallazgos de la historia de la escritura, pues es la necesidad de representar algo, pero también de escribir estas normas o estas cuestiones sagradas que conforman la cosmovisión de las grandes culturas y cómo interpretarlas, ¿no? ¿Qué es lo que debe permanecer para todos? De ahí nos vamos al gran salto, el alfabeto, 1500 años antes de Cristo. Los fenicios evolucionaron todo, crearon un sistema basado en sonidos. Este alfabeto fue adoptado por los griegos, quienes añadieron las vocales.
Más tarde los romanos lo adoptaron al alfabeto latino que usamos nosotros. Cabe agregar que este sonido o estos fonemas que conforman nuestro alfabeto actual surge con los fenicios. Los fenicios existieron en el actual país de Siria, en el Medio Oriente, ¿no? Y es aquí donde quisiera agregar un poquito más acerca de la enseñanza de la escritura. Las personas concebimos a las palabras como fuentes de significado, pero al fonema como parte unitaria de esa palabra. Es bien importante saber esto porque al momento de enseñar a leer y escribir a los niños pequeños, descomponer una palabra en fonemas es algo importante porque ellos aprenden a engarzar estos fonemas en nuevas palabras. Esto contribuye a que su cerebro vaya configurando el significado de las palabras a partir de la unión de los fonemas. Es completamente diferente a las sílabas. Más adelante les diré las bondades de este método para enseñar a leer y escribir de manera breve. Como vemos, la epistemología siempre nos va a decir cómo es que se van constituyendo estos conocimientos a partir de la historia. Y aquí quiero hacer una diferencia muy importante entre la ciencia griega y la ciencia china. Hablamos de ideogramas de la escritura china y también hablamos de el agregar las vocales al alfabeto de parte de los griegos. Estas grandes culturas tuvieron un marco epistémico diferente. No es ni bueno ni malo ni ninguno de los dos, simplemente es una manera diferente de cada quien ver el mundo, el cosmos, la naturaleza. Para los griegos, por ejemplo, el estado natural de los objetos del mundo físico era el reposo. Y para los chinos, el mundo estaba en constante movimiento. El flujo continuo era el estado natural de todas las cosas que hay en el universo. Por eso la meditación y el observar de manera quieta durante cierto tiempo la naturaleza les hacía confirmar esta parte, ¿no? Si yo me quedo un ratito observando el atardecer, no pasa ni 5 minutos y cuando ya veo que se ocultó el sol, ¿no? Esta diferencia ideológica de carácter filosófico religioso marca una forma de comprender el universo y también de configurarlo en la escritura. No confundir que esto fue un obstáculo ideológico, pero no científico. Es válido para cualquier cultura escribir y crear sus propios sistemas de escritura para representar lo que considera importante también, ya sea político, ya sea el registro de vasijas de aceite, lo que cada cultura considere importante de registrar. En nuestro tiempo, doy un salto completamente actual a la escritura digital, porque en nuestro tiempo es bien importante tomar esta parte. Los niños de ahora ya nacen recorriendo el dedo pulgar para mover el celular. Es otra época, es otra forma de entender la escritura. El primer chispazo, dice aquí, fue en 1965. La primera pantalla táctil fue inventada por Johnson en Inglaterra. Estaba diseñada para ayudar a los controladores de tráfico aéreo y tenía una limitación. Solo podía detectar un toque a la vez y no era transparente. Era más bien un panel con cables que detectaban la electricidad de los rayos. Después pasamos a los años 70 y 80, el desarrollo técnico. En 1971, el doctor Samshurst inventó el primer sensor táctil resistivo, el que requiere que presiones un poco. Hay que apachurrar, ya sea una tecla o la pantalla para observar algo. Más bien eran teclas las que había que oprimir. En 1983 aparece la HP 150, una de las primeras computadoras comerciales con pantalla táctil. Funcionaba con un marco de rayos infrarrojos que detectan cuando tu dedo cortaba la luz frente a la pantalla. El inicio de la escritura digital en los años 90, que aquí es donde realmente empezamos a escribir en pantallas,
IBM Simon en 1992, considerado el primer smartphone, tenía una pantalla táctil donde podía escribir notas o dibujar con un lápiz especial. Palm Pilot 1996 fue un éxito total. Introdujo el sistema Graffiti donde tenías que aprender a dibujar las letras de una forma específica para que la máquina te entendiera. En la revolución moderna 2007 al presente aproximadamente todas las pantallas eran resistivas, de plástico flexible que se hundían a tocar. El iPhone en 2007 popularizó la pantalla capacitiva de vidrio que reacciona a la conducción eléctrica de tu piel. Esto permitió el multitouch, usar varios dedos para hacer zoom y una escritura mucho más fluida, cuando ponemos 2 dedos y ampliamos o reducimos la imagen que queremos ver. Y escribimos de manera más fluida. Hoy escribimos con teclados predictivos, sistemas de deslizar, swipe en inglés, o incluso con lápices ópticos de alta precisión que imitan perfectamente el roce del papel. ¿Por qué hago mención de esta escritura digital? Porque antes, cuando íbamos a realizar nuestro trabajo de campo, pues era lápiz y papel y tomar nota y que no se nos escapara nada, porque de pronto el detalle mínimo era importante para nuestra investigación. Entonces, había que ir con doble ojo de águila para que no se nos fuera nada importante. Actualmente tenemos el celular, el bloc de notas, lo abrimos, anotamos visita número 1 a la escuela fulana de tal y empezamos a oprimir el micrófono y automáticamente la voz se convierte en texto, ¿no? Entonces, esto es lo importante de la escritura, cómo cambian estas cosas. También podemos agregar una foto para que dé evidencia de lo que estoy describiendo en ese momento y pues tenga yo ahí el dato importante que voy a desmenuzar después en la reinterpretación de esa visita al trabajo o en el trabajo de campo o entrevista, lo que queramos hacer. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya una vez teniendo la nota, yo la envío a mi correo y la copio y pego y ya tengo la transcripción. Ya no necesito estar regresando y adelantando la grabadora para capturar esto importante que encontré en el campo. Muy bien, entonces esta es la finalidad de presentarles un poquito la historia de la escritura, cómo escribíamos, para qué escribimos, y los mecanismos o los artefactos tecnológicos que tenemos actualmente y que nos ahorran un montón de energía y un montón de cosas. No hablemos de inteligencia artificial porque ese es otro tema. No sé si hasta aquí quieran comentar algo, tengan alguna pregunta. ¿O continuamos? Esperamos a ver si alguien levanta la mano, si no. Bueno, continuamos. Gracias. El lenguaje oral y escrito y su enseñanza. Se usa el lenguaje oral y escrito en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier asignatura y está presente durante todo el proceso escolar de todos los niveles, educación básica, educación media, educación superior, en cualquier lugar necesitamos, los alumnos requieren conversar sobre los temas, necesitan leer textos para buscar información y elaborar escritos con información obtenida. Hay una utilización sistemática y explícita de las habilidades comunicativas en el desarrollo de los contenidos de las otras asignaturas. Es importante seleccionar las actividades de expresión oral, escritura o lectura que se trabajarán mientras se abordan temas de matemáticas. Por ejemplo, ¿por qué hablo de expresión oral, escritura y lectura? Porque no es lo mismo. La expresión oral me permite dar indicaciones, organizar el grupo, y la lectura me refiere a un tema específico, ya sea que vaya yo a leer un cuento, a leer un hecho histórico breve, una cápsula científica, a eso me refiero con lectura. Y la expresión oral es lo que el niño dice o el estudiante
opina con respecto a lo que leyó, a lo que escuchó, a lo que vio. Y la escritura, pues, es esa parte que yo quiero, que yo me llamó más la atención o me sirve más, ¿no? Cuando leemos un cuento en voz alta a los niños dicen, es que a mí me gustó esta parte donde el cacomistle se baja del árbol en el cuento que leyó la maestra y lo dibuja, ¿no? Y alguien que dice, a mí me gustó más la carita del cacomistle cuando se asoma de su madriguera o cualquier cosa, y cada niño interpreta lo que más le gustó del cuento y lo dibuja. Esa es la representación escrita de un cuento de una persona, un niño que aún no sabe expresarlo con el formato del alfabeto convencional. Lo anterior por dos motivos. La lectoescritura y la matemática son procesos complejos que se enseñan durante el primer ciclo. El segundo motivo se refiere al uso del lenguaje natural. Esta expresión oral está formada de lenguaje natural, que se utiliza de manera cotidiana, y a la incorporación del lenguaje especializado de otras áreas como las matemáticas, las ciencias, las artes, todo las áreas de conocimiento. El análisis del discurso, ya sea oral o escrito, es un medio privilegiado para estudiar los procesos educativos cuando se intenta comprender los mecanismos y procedimientos con los usos con los que los participantes construyen los significados, dependientes de las situaciones de interacción en donde estas visiones se confrontan, negocian y reconstruyen. Si yo tengo un fragmento de un discurso escrito de alguien que me dijo determinadas impresiones o opinión de algún tema específico que yo haya propuesto en una entrevista y lo confronto o lo reconstruyo con él, y digo, mire, yo escuché esto, interpreté esto, y él dice, sí, pero además quise decir esto, o no, lo que yo quise realmente decir fue esto. Ahí es donde esta reconstrucción es importante. ¿Qué escribo yo? ¿Qué registro yo de lo que está diciendo el otro? ¿Y qué me confirma el otro que dijo realmente con esto que escucha de su propio discurso escrito? ¿Sí? Aprender a escribir. Una representación gráfica de lo que vemos y escuchamos. Dibujos, como los del cuento de Carcomista. El niño, el estudiante pequeño dibuja lo que le gustó. Y ese es el primer acercamiento a la escritura. Represento todo un evento, le pongo un título porque lo voy a copiar meramente, aunque no sepa leer del todo lo que dice ahí. La maestra ya me leyó el cuento y me dice que es el Cacomista. Yo lo dibujo y ya está esto. El niño al paso del tiempo recuerda su cuaderno, lo abre y dice, ay, aquí me acuerdo del Cacomista, y se acuerda de lo que dice. Y está haciendo una conexión directa entre su cerebro y el título del cuento, o del libro, o de la lectura, o del dibujo que está haciendo, y ya sabe que ahí dice Cacomista. La información visual de la información, cuando tenemos la necesidad de representar visualmente lo que estamos viendo, o lo que estamos, me dicen si levantan la mano, porque de pronto estoy en la presentación y no veo. ¿Qué cosa estoy representando o qué información visual requiero para interpretar algo de la resolución de algún problema, la representación de algún movimiento físico y que necesito representar de manera escrita? Y hablemos de escribir como una forma de dibujar o hacer un esquema, un caminito, algo por el estilo, ¿no? El fonema o la palabra. Cuando hablamos de fonemas o palabras, regresamos a los fenicios y a la creación del alfabeto como tal. Un alfabeto cuya característica era que cada letra tiene un sonido específico. Cuando yo leo estas letras juntas, pues armo palabras. Diferente de encontrar sílabas, ¿no? Conectado esto con el método de palabras normales,
Carmen Norma fue una de las primeras personas que participó en la elaboración de los libros de texto allá por el siglo pasado, en los años 50 más o menos. Y este método de palabras normales era característica de órdenes, enseñarle al niño con órdenes. Y tiene cierta lógica lo que ella proponía. Nosotros desde pequeños aprendemos con órdenes, pobrecitos de los niños que están aprendiendo a hablar, puras órdenes. Hay que darle ojitos a tu abuelita, que mándale un besito a tu tío, que dime adiós y puras órdenes. No hay una sola cosa que el niño opine o que pueda aprender de manera que digan, bueno, pues yo quiero decir adiós porque quiero decir adiós de otra forma. Es una manera de imitar un movimiento para determinadas acciones. Dile adiós y ya empieza a mover la mano. Entonces Carmen Norma retoma esto y dice, los niños pequeños aprenden con órdenes. Entonces hay que enseñarles con órdenes a leer y escribir. Y propone actividades como llevar una canasta de manzanas de diferentes colores y poner la canasta en medio de una mesa y ordenarle a los niños, saca la manzana verde y ponla a la derecha de la mesa, de la canasta. A otro niño saca la manzana roja y ponla enfrente de la canasta. Y así le empieza a dar una serie de órdenes. Después escriben la palabra manzana en el pizarrón y empiezan a hacer una serie de carretillas y una composición de palabras con sílabas en forma de carretillas. Mame, mi, momo. Y así se va, ¿no? Hay diversos métodos de enseñanza de la escritura según el idioma. Los japoneses, por ejemplo, aprenden 3 alfabetos. Los niños empiezan con el aprendizaje de la escritura a los 7 años y aprenden los kanjis, que son sílabas, pero no todas las sílabas, y son sílabas simples. Por ejemplo, las carretillas la, le, li, lo, lu no existen en el idioma japonés. Hay un kanji que representa ra, re, ri, ro, ru, pero lo, lu no existe, y cuando quieren escribir algo, por ejemplo, Lorena, escriben Rorena, y para ellos es válido. En su idioma no existe el fonema L. Los estadounidenses o los ingleses, con el inglés también tienen algo así como que no pueden pronunciar la L y algunos otros sonidos que no existen en su alfabeto. Entonces tiene que ver con esta composición del lenguaje como tal. Actualmente hay una propuesta interesante desde la nueva escuela mexicana, cómo aprender palabras y conceptos, cómo transitar de la conformación de las palabras a los conceptos. Por ejemplo, y esto tiene que ver con los fonemas. Cuando yo le solicito a los niños palabras con doble E, que empiecen con E y terminen con E. Ya empiezan ahí. Elote, enfrente, entre, elefante y un montón de palabras, que algunas incorrectas porque algunas son compuestas. Pero el niño las concibe así. Cuando nosotros le decimos enfrente, él no sabe que son 2 palabras hasta que las escribimos, y ahí entra el uso de la escritura y el sentido de la escritura para los niños pequeños. De esa lista de palabras que escribimos, vamos a tomar la palabra elefante, por ejemplo, y lo vamos a volver un pretexto de descripción. ¿Cómo es el elefante? ¿Qué sabemos del elefante? ¿Qué conocemos del elefante? ¿Hemos visto un elefante, sí o no lo hemos visto? Y empezamos a buscar fotografías de elefantes. Actualmente es muy fácil, pero también en otros tiempos ha sido fácil porque hemos tenido libros de texto en donde vienen un sinnúmero de elefantes. Y no faltará quien diga, sí, yo sí los conozco en vivo porque yo fui al zoológico y ahí había un elefante. Y empezamos a describir este elefante. Y estamos hablando ya de la palabra elefante. Pero, ¿qué quiero saber del elefante? Pues que es un paquidermo, y el paquidermo ya es un concepto. El concepto de
animal que tiene la piel muy gruesa, que no respira, que no transpira. Y empezamos a buscar otro tipo de paquidermos. Los rinocerontes, los cerdos y los leones marinos, las focas, etcétera. ¿Cuál es la función de la piel o los paquidermos? Pues eso, mantener el calor y otras cosas más. Y cuando empezamos a explorar esta parte de qué significa la palabra, ya estamos hablando de un concepto. Entonces, este tránsito de las palabras a los conceptos hay que llevarlo con mucho cuidado para que el estudiante tenga elementos suficientes para entender y comprender qué son las palabras y los conceptos. De manera personal, no he estado muy de acuerdo con la enseñanza del método silábico. ¿Por qué? Porque de pronto la sílaba, voy a poner un ejemplo muy breve. Por ejemplo, la sílaba pan, son 3 letras, pan. Ya, es una palabra en sí. Es una palabra, pero la puedo encontrar como sílaba en otras palabras. Por ejemplo, pandero, pantera, pancracio. Pero los niños suelen confundirse con las palabras derivadas de un campo. Por ejemplo, panadero, panadería, pancito, panzote. Y entonces ahí entra el análisis de la sílaba como tal. Si yo escribo la palabra panadería, ya no existe la sílaba pan. ¿Por qué? Porque existe panadería. Es otra manera de conformar la palabra en sílabas. Pero si pongo pantera, ahí sí hay una separación de la sílaba como tal. Pero podemos ver una palabra dentro de una solita como tal, o podemos ver esa palabra o esa sílaba dentro de una palabra más grande. ¿Qué pasa cuando solicitamos que nos digan nombres de lugares? Ixmiquilpan, termina con la sílaba pan. Simapan, Atopan. Y así nos vamos. Y aquí los niños empiezan con esta cuestión de qué implica una sílaba y cuáles son las características de una sílaba. Y empiezan a buscar y a entender que el lenguaje está compuesto por sílabas y las sílabas pueden ser de diferente naturaleza, simples o compuestas. Por ejemplo, bla o iglesia es gle es otra sílaba que tiene otras características diferentes a pan. Pues empezamos con la representación de las palabras y los dibujos. También hacemos campos semánticos, la ropa de invierno. Vamos coleccionando palabras nuevas, de las cuales escribimos la palabra paquidermo, vamos a escribir en un papelito y la guardamos en las palabras nuevas. Y cuando la necesitemos, la sacamos y a ver qué hacemos con esas palabras. Los artículos, pero también palabras y números combinados. ¿Qué significa el valor posicional? Y tenemos ahí un gráfico de números y qué quiero decir de esos números. Un valor posicional cuando valen 100, 10 o 1. Aquí hay algo importante. El pensamiento y el lenguaje tienen un vínculo muy, muy peculiar que tiene que ver con cómo interpretamos lo que escuchamos y cómo lo representamos. Y ahí toma sentido escribir. Hablar y comprender son manifestaciones diferentes, cuyo dominio provee al hablante oyente de la capacidad de usar y comprender infinidad de ítems lingüísticos. Esto lo menciona Vygotsky, que quien considera el significado de la palabra como la unidad más simple de unión entre el pensamiento y el lenguaje. Cuando yo hablo del elefante, que es un paquidermo, estoy utilizando esa unidad simple de unión entre el pensamiento y el lenguaje. Cuando ya sé que paquidermo es un animal de piel gruesa, pues ya no estoy pensando solamente en el dibujo del elefante o del poema de
del elefante o la cancioncita del elefante. Estoy pensando otras cosas, ¿no? La palabra y el vínculo, dice René Caes. ¿Qué me dice esta palabra y cómo la vinculo a mi bagaje personal, a mi pensamiento y a la interpretación de este lenguaje? En este ámbito, los conceptos científicos se desarrollan en una cultura y se transmiten culturalmente. Ya lo veíamos con los griegos y los chinos. Tenemos diferentes maneras de interpretar el mundo y conceptos de esta cultura en la cual estamos o nos tocó vivir, ¿no? Pero en la escuela se crea la necesidad de usos nuevos del lenguaje independientes de los usos del medio sociocultural, dice Brunner. Aún sabiendo que ya tenemos la descripción de un elefante que es un paquidermo, pues hay que crear nuevos sentidos al lenguaje en la escuela, algo que sea accesible a los estudiantes. Solamente si se piensa que el pensamiento se comporta de la misma manera en diferentes entornos, se puede esperar aprender algo acerca del mismo. Hablar del elefante en diferentes momentos o en diferentes entornos es peculiar para entender qué quiero decir del elefante. Sí, voy a hacerme una mascarita de elefante y voy a participar en la orquesta de animales en el festival del 10 de mayo, qué sé yo. Tiene un significado diferente, ¿sí? Para el niño, sobre todo, significa cosas diferentes. Aquí entramos a la lógica y el lenguaje. Es bien importante entender esta parte. Un profesor investigador español decía que a veces cometemos un montón de tropiezos orales que, lejos de ayudar a los estudiantes a comprender mejor una situación, los confundimos. Y ponía un ejemplo muy, muy claro. Dice, en un salón de clases de un salón de clases salieron 20 personas menos 3. Ahí pues podemos hacer una resta, ¿no? Bueno, salieron 20 menos 3. ¿Cuántos salieron? Pues 17. Pero cuando decimos salieron todos menos 3, ahí confundimos porque si salieron todos, estamos hablando de los 20, y entonces los 3, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, de pronto este uso y la lógica en el uso del lenguaje entorpece la resolución de problemas, sobre todo en matemáticas y en otro tipo de ámbitos que tengan que ver con estas cuestiones lógicas del lenguaje. Un silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas, una premisa mayor y una premisa menor, y una conclusión, siendo una inferencia necesariamente deductiva de las otras. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Pero ¿qué sucede cuando no se cumplen ciertos principios de identidad, no contradicción y deducción? Tenemos un ejemplo. La premisa mayor. 60 hombres pueden realizar un trabajo 60 veces más rápido que un solo hombre. Esto es verdadero. Premisa menor. Un hombre puede cavar un pozo para un poste en 60 segundos. Conclusión. 60 hombres pueden cavar un pozo para un poste en 1 segundo. Pues es imposible porque no pueden trabajar los 60 hombres al mismo tiempo para clavar la barra en la tierra y hacer el pozo para cavar un poste, ¿no? Cavar un pozo, perdón, para colocar un poste. Entonces, a esto se refiere esa lógica y el lenguaje. ¿Qué tanto de lo que decimos de manera cotidiana o de lo que escribimos en nuestros registros de investigación tiene esta lógica o ilógica de lo que estamos haciendo? Por eso es importante esta reconstrucción de lo que yo escuché con lo que el otro me dijo, para que no haya la menor duda de que estemos de acuerdo en lo que me está diciendo y en lo que yo veo que realmente me está diciendo, ¿no? Pues representamos con dibujos esa información y tenemos la solución de un problema de niños de primaria en donde en un autobús hay 12 pasajeros, en la segunda parada suben 4
Luego, en la tercera parada bajan 8. ¿Cuántos pasajeros continuaron en el autobús? Y aparece la respuesta. Pues el niño tuvo que dibujar los 12 pasajeros, luego los 4 que subieron y tachó 8 bolitas de los que bajaron. Y entonces saca la cuenta que son 8. Ofelia compró 13 chocolates y se comió 4. Luego compró 9 más. Entonces, ¿cuántos chocolates tiene ahora? Primero dibuja los 13 chocolates y tacha los 4. Y abajo el niño dibuja otros 9 más y cuenta el total de chocolates que le quedó. Si no son estos registros de representación que hiciera, no pudiera resolver el problema. Y esto es escritura gráfica, es organización visual de la información, muy válida para entender y comprender y resolver un problema aritmético. En la fiesta de Sara colocaron 18 globos. Se reventaron 9. Dibuja los 18 globos, tacha los 9. Si su mamá infló 4 más, ¿cuántos globos hay ahora? Y aparecen los 13 globos inflados que están en la fiesta. Los libros de texto. Aquí hay una representación, una organización visual de la información y también el uso convencional de los números aritméticos para sacar o hacer o aprender a sumar. Entonces, 5 más 6, aquí la indicación es que el niño en una retícula de 10 cuadritos verdes coloree o dibuje 5 bolitas rojas y en la otra 6 y haga el total, sume el total. Pero ¿cuál es la intención de poner aquí el número 10? Que no precisamente utilice las 2 retículas, sino más bien, primero utilice 5 cuadritos y después, sin pasarse a la otra retícula cuadriculada, continúe coloreando o dibujando las 6 bolitas para que sepa que va a llenar 10, pero va a ocupar algo más de la otra. Este ejercicio es muy complicado para niños de primer grado. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y es solamente con esta representación gráfica que lo pueden hacer. Es aquí la importancia de la escritura. Escribir no es nada más escribir de manera convencional, es representar con objetos de cualquier naturaleza algo que me va a ayudar para resolver algo más. Vamos a pasar a la siguiente parte de la plática, que es por qué deben investigar los profesores. No sé si tengan alguna pregunta o las dejamos para el final. Bueno. Al final, yo creo, doctora. ¿Perdón? Al final, digo, yo creo que al final, doctora. Sí, muy bien. ¿Por qué deben investigar los profesores? Tienen la capacidad para generar conocimientos profesionales. Desarrollan una comprensión profunda de la situación. Esto debido a que su mirada en retrospectiva, su propia experiencia, les puede ayudar para entender la nueva situación, pero no sustituir la comprensión efectiva de la nueva situación. El desarrollo de conocimiento profesional en relación a circunstancias cambiantes. Nosotros mismos, en retrospectiva, podemos ver cómo hemos cambiado desde que comenzamos a trabajar hasta el momento actual de nuestra historia de práctica docente. Hay una cultura colectiva reforzada por las contribuciones de todos, sobre todo en el consejo técnico informal. Cuando estamos juntos esperando la colectiva o el autobús, estamos platicando de cómo me fue ese día y hay una contribución colectiva que refuerza mi práctica y mira, yo te recomiendo que hagas esto y mira que esto y demás. ¿Sí? Es una cultura colectiva que tenemos, que vamos a comer y estamos platicando que, oye, fíjate que esto me funciona así o no me está dando resultado, ¿qué me recomiendas? Reconocer la relación entre la situación docente y los factores contextuales. ¿Qué hay cómo repercute el medio ambiente, el medio social, cultural, económico, político, geográfico? A reconocer
toda esta parte o cómo influye en la escuela, en lo que estamos, por qué las prácticas son de esta manera, ¿no? Rebasar la tendencia a convertirse en usuarios del conocimiento. Cuando somos capaces de mirar de manera cuidadosa nuestra práctica, pues ya no somos, no solamente utilizamos el conocimiento, producimos conocimiento a partir de esta triangulación con la teoría, a partir de mirar con cuidado cómo se van repitiendo ciertas prácticas, ciertas maneras de hacer las cosas. Y hay cosas que no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el enfoque o la manera de cómo nosotros las miramos para desmenuzarlas desde el conocimiento del profesor, académicamente hablando, y engarzarlas con los conocimientos previos de los estudiantes o intentar comprender cómo es que la profesora o el profesor se desenvuelven en determinado contexto. Puede ser un contexto indígena, puede ser un contexto bilingüe, puede ser la relación con sus pares, la relación con sus superiores, cuál es el rol del supervisor en esta zona, si el supervisor es de aquí o viene de fuera, cuáles son las repercusiones de todas estos factores contextuales y esta situación docente. Hay diferentes situaciones docentes. ¿Qué buscamos los docentes cuando investigamos? Hay muchas cosas. Ustedes me pueden decir 1000 cosas. Esta es una opinión muy personal y yo creo que muchos nos vamos a identificar y muchos no. Desde el pensamiento crítico, vamos hacia la búsqueda de lo no obvio, lo no visible, lo que es cambiante, lo histórico y o lo subjetivo, para llegar a lo científico. ¿Qué es lo científico? Aquello que está respaldado por la práctica. Desde la etnografía, desde la antropología, desde la política educativa, desde la política del currículum, desde nuevos planes y programas, desde corrientes mundiales, desde la historia de las ideas, desde muchísimos frentes que podemos interpretar esto. Técnicas y herramientas metodológicas. Puse como primer punto la escritura e introspección. Es una escritura de la autobiografía. Esto, ¿por qué llegué a ser docente? Cuando me pregunto esta parte, a mí me sirvió mucho porque permite justificar el proyecto de investigación. Es lo que mi experiencia me dice que no está funcionando. A lo mejor tiene que ver con mi forma de enseñar, particularmente. Tiene que ver con mis carencias en determinadas habilidades didácticas o falta de conocimiento de metodologías efectivas para que los estudiantes puedan aprender algo de manera más fácil o que tenga repercusiones intelectuales mucho más potentes, ¿no? Más robustas. Lo que voy a anotar en esta escritura autobiográfica es un intercambio de experiencias. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que estuvieron en determinado momento de mi vida académica, y que dejaron, o recuerdo de manera muy presente, porque pues marcaron mi vida en algún momento, ¿no? Yo recuerdo a mi maestro de didáctica que conoció a Carmen Norma, la que escribió los primeros libros de texto español del método de palabras normales. Compramos el libro de Rosita y Juanito, y yo tengo muy marcada esa experiencia, ese intercambio de mi maestro de didáctica en la normal básica, y que a mí marcó para siempre mi vida académica, porque me decía, una cosa es la didáctica general, todo el mundo puede enseñar algo, de lo que sea, por el simple uso del lenguaje natural. Una persona que sabe tejer o cocinar te puede decir, explicar y mirar cómo lo hace, y no necesitas gran cosa, y eso es didáctico, porque hay un método, hay un proceso, diferentes pasos que te van a llevar a lograr lo que quieres aprender. La didáctica especial, de la didáctica de las artes, de la matemática, de la lengua escrita, de cualquier área disciplinar, y la didáctica y la práctica docente. ¿Cuál es? Ahí es en un espacio muy formal,
¿Qué voy a revisar de esa didáctica de la matemática, de la didáctica de las ciencias? ¿Cómo se enseña biología en escuela primaria? ¿Cómo reconocer cuál es la ciencia más importante que predomina en los primeros años de la escuela primaria, que es la física? Los niños pequeños siempre están experimentando el equilibrio, la fuerza, las capacidades de su propio cuerpo y cómo tomar ese conocimiento exploratorio que el niño lo hace de manera permanente y cómo traerlo al salón de clases, ¿no? Ahí entra la didáctica especial y la práctica docente. Bueno, ya tenemos esta escritura de introspección y pues una observación de la clase. En esta observación de la clase, cuando yo miro mi clase, pues la veo de 1000 formas, ¿no? Puedo ser honesta conmigo misma y decirme esto me faltó, aquí no, ni yo le entendí, ¿no? Pero también esas miradas ajenas al contexto, alguien que venga y me observe, pues me va a decir otras cosas, ¿no? La entrevista permite reconstruir significados. Cuando ya platicamos de manera puntual con alguien, puede ser una entrevista abierta o una entrevista estructurada. Hay una reconstrucción de significados. Grabación de la clase. Un registro textual de la clase con el mecanismo del bloc de notas actual, pues es muy fácil hacer esto. El diario del alumno. Conocer la opinión de los alumnos. Si yo voy a observar una clase y le pido a los niños que hagan un diario y que cada quien anote qué cosa hicimos hoy y al siguiente día le pase el cuaderno a alguien más, pues cada quien va a llevar, vamos a conocer la opinión de los estudiantes. Esto es bien valioso en investigación. El diario del maestro, lo que sucede entre el pasado y lo logrado. Todo esto tiene que ver con la escritura. Entonces, es cualquiera de los instrumentos, técnicas o herramientas metodológicas que tengamos pensadas en nuestra investigación, todas dependen en gran medida de la escritura. Cuando ya voy a diseñar la investigación, este diseño equivale a la concepción de un plan que cubra todo el proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades comprendidas, desde que se delimita el tema y se formula el problema hasta cuando se determinan las técnicas, instrumentos y criterios de análisis. Y ahí tengo que hacer un esquemita de mi investigación y lo tengo que escribir para que yo misma no me pierda en el intento. Este diseño cubre una franja básica del plan general, que se orienta a describir de manera concreta, según cada investigación, las estrategias y procedimientos para abordar el estudio a luz de las teorías del marco correspondiente. Y aquí entra algo importante, la palabra describir. Vamos a describir de manera concreta. ¿Sí? Entonces, vean, la escritura es una herramienta indispensable con un gran potencial cognitivo en la elaboración de mi esquema de escritura, de la investigación como tal y el registro de los sucesos que voy recopilando en el transcurso de la misma. ¿Para qué? Para hacer un análisis bien robusto que me permita entender primero esa práctica educativa, interpretarla de acuerdo a los usuarios de ese espacio colectivo, reinterpretarla a la luz de la teoría y transformar estos pequeños espacios, ¿no? Porque además tienen que ver con lo que uno ha hecho con experiencia propia también. Uno no puede mirarse fuera. Hay una implicación permanente que también nos demanda un distanciamiento prudente, pero es un ir y venir entre estoy acá y de repente, ay, yo cuántas veces he hecho esto que estoy viendo aquí, ¿no? Y es estar consciente de lo que me implica esta investigación o lo que está sucediendo en mi investigación y es estar consciente también de que lo puedo mirar con claridad, ¿no? Estos instrumentos metodológicos, el diario de campo, diario de la investigación, el bloc de notas que pongo en cursivas porque ya hablamos un poquito de esto, que son herramientas actuales, son técnicas poderosas para monitorear o hacer seguimiento a la propuesta.
El docente, al releer su diario, captura indicadores subjetivos y objetivos de efectividad de la práctica educativa. Y aquí entra una pregunta indispensable. ¿Qué, cómo y para quién escribo en cada uno de estos instrumentos? ¿Escribo para mí? ¿Qué escribo para mí? Porque soy la investigadora de este trabajo. ¿Cómo lo escribo? ¿Y para quién lo escribo? ¿Para quién? Siempre escribimos para terceras personas. Yo quiero dar cuenta de lo que estoy encontrando en esta investigación, de los hallazgos relevantes de esa investigación, pues les voy a escribir para un tercero, para muchos más, ¿no? Entonces debo ser muy explícita en esta escritura para que entiendan de qué estoy hablando. Porque si no, de pronto lo único que va a aparecer o lo primero que va a aparecer son mis juicios y prejuicios, que pues no le ayuda mucho a la investigación, ¿no? Entonces, esta pregunta hay que cargarla a cuestas desde que iniciamos la maestría y cualquier programa de formación de posgrado hasta que termina el mismo, hasta que salgo con el título bajo el brazo. Realizar preguntas problematizadoras. Y aquí tomo unas preguntas muy simples de la educación básica que tienen que ver con qué es una pregunta simple y qué es una pregunta problematizadora. Son ejemplos de la enseñanza de las ciencias que se hacen sobre todo para los proyectos STEAM en educación básica actualmente con la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son las partes de una planta? Pues ya rapidito lo terminamos. Yo creo que en una sesión, ¿no? Empezamos a hablar de raíz, tallo, hoja, flor, fruto y se acabó. Pero cuando preguntamos cómo podemos describir el ciclo de vida de una planta, pues ahí ya nos vamos a ir a las partes de la planta desde otra mirada, una mirada más cuidadosa, más amplia, más detallada. La siguiente pregunta, ¿con cuántas aspas puedo aumentar la velocidad de un motor? Pues ahí la respuesta también puede ser 2, 3, 4, dependiendo de cuántas aspas tenga el motor. Puede ser un motor de 3 o 4 o un ventilador que tenga 8 aspas y pues le aumento 2 más y ya. Pero cuando pregunto, ¿cómo crees que el número de aspas influye en la rapidez de un motor? Ahí estoy problematizando de otra forma. Estoy preguntando de manera diferente. ¿Cuánto tarda la oscilación de un péndulo? Pues ahí me quedo mirando el péndulo hasta que casi me hipnotice y me doy cuenta que pues tarda 2 segundos de un lado a otro. Pero si lo pregunto de otra forma, en tu opinión, ¿cuáles son las variables que influyen en la oscilación de un péndulo? Velocidad, tiempo, otro tipo, ¿qué es la velocidad y el tiempo? O qué implica medir con tiempo la oscilación de un péndulo. ¿La madera flota? Pues, la respuesta es simple, sí flota. Pero cuando pregunto qué características crees que comparten los objetos que flotan, pues ahí ya me voy a ir a otro tipo de respuestas más elaboradas que me van a obligar a ir a buscar esa respuesta, no a deducirla de manera simple, con un sí o no. La investigación etnográfica, como la define Woods, es una descripción detallada de las áreas de la vida social de la escuela. Y aquí volvemos a utilizar la escritura. Descripción. Se trata de un estilo de investigación alternativo para describir, explicar e interpretar. Si yo hago una descripción cuidadosa de lo que quiero investigar, pues lo voy a poder explicar y al explicarlo estoy interpretándolo también. Estos fenómenos educativos que tienen lugar en el contexto de la escuela y su objetivo es aportar valiosos datos descriptivos de los escenarios educativos, actividades y creencias de los participantes y describir las diversas perspectivas y actividades de profesores y alumnos con el fin de obtener explicaciones para descubrir patrones de comportamiento.
Por todo ello requiere una inmersión prolongada, intensiva y directa del investigador social de la escuela. Entonces, fíjense bien, describir las diversas perspectivas y actividades de los profesores. Si yo llego con cuaderno en mano, grabadora, cámara y lo que yo quiera, yo voy a describir lo que yo veo, pero no lo voy a reconstruir con el otro. Me voy a quedar con una perspectiva personal que a final de cuentas empobrece mi propio trabajo de investigación. Entonces, este intercambio de lo que yo veo con lo que tú crees que yo vi bien o que me faltó es importante. Los principios éticos. Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y obtener los consentimientos precisos para realizar observaciones. Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, todos los participantes deberán entonces tener la oportunidad de influir en el desarrollo del mismo. Si yo estoy interpretando que el Consejo Técnico Escolar es un espacio de intercambio pedagógico, intelectual, pero el supervisor opina lo contrario o tiene una opinión adicional o una mirada diferente, porque pues él utiliza el espacio para dar indicaciones, para ponerse de acuerdo de algunos eventos cívicos importantes, un montón de cosas, pues a lo mejor lo utiliza como un espacio de avisos primero o no se involucra mucho en estas cuestiones, de las cuestiones pedagógicas, por así decirlo. Entonces, pues ahí eso va a influir el desarrollo de mi investigación. Yo estoy pensando que el supervisor tiene que hacer esto, pero él hace otras cosas, pues hay una influencia en mi investigación y eso lo debo registrar. El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. Por esto estos coloquios son importantes, porque aquí pues yo pongo en la mesa lo que hice durante determinado tiempo y es el momento de retroalimentarlo. Que de pronto pensamos con que, no, es que me defiendo como gato panza arriba porque quiero que esto es lo que yo estoy haciendo y me cierro a esa retroalimentación natural que implica esta apertura a las sugerencias de los otros, ¿no? Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con ellos antes de hacerse público. ¿Qué quiere decir con esto? Que si voy a publicar algo con respecto a lo que yo vi en su salón de clases, pues le voy a preguntar, oiga, mire, ¿qué cree que quiero hacer esto? ¿Cómo ve? El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cuales quieran otros implicados respecto a los datos que proceden de ellos. En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de las personas que participan en ella, así como de las instituciones implicadas. Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los implicados y acordados con ellos, así como los términos de su uso. Hay profesores que se sienten halagados porque se vaya a publicar su trabajo o el trabajo que hicimos con ellos en determinada revista y dicen, no, conserve mi nombre, el nombre de la escuela y todo, porque pues, es un honor que sepan que esto lo hice yo, ¿no? Entonces hay que consensuarlo, hay que preguntarles qué opinan, ¿no? Enseñar exige riesgo y reflexión crítica sobre la práctica, no a la práctica prejuiciosa. Respetar los saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria. Yo llego a un espacio y me voy a encontrar con que hay saberes socialmente construidos, diferentes a mi cosmovisión, ¿no? Pensar no de manera aislada, sino como un acto comunicante. ¿Qué puedo comunicar de esto que estoy encontrando? No es transferir al otro el entendimiento de las cosas, de los hechos, de los conceptos. Es desafiar al educando con quien se comunica a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado. ¿Sí? Que el estudiante realmente interprete y produzca una comprensión de lo que está escuchando, por así decirlo. La comunicación se funda en la capacidad de diálogo. Hay un intercambio de ida y vuelta. Pensar acertadamente es dialógico, no polémico. Pensar acertadamente es hacer acertadamente, radicalmente coherente. Estos son planteamientos de la teoría crítica de Freire, ¿no? Hay un movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer.
¿Qué quiere decir esto? Que puedo explicar lo que estoy pensando de lo que están haciendo los otros. Pero también hay una reinterpretación de lo que él está haciendo con respecto a lo que yo pensé. Parece un juego de palabras, pero es importante esta parte, ¿no? ¿Qué movimiento dinámico dialéctico puedo hacer con lo que estoy pensando sobre lo que están haciendo? Pensar críticamente en la práctica de ayer para perfilar mejor la próxima. Siempre me voy a ir a las prácticas de ayer. ¿Por qué? Porque voy a ver mi propia práctica y voy a perfilar mejor la próxima práctica. Y también tiene que ver con investigación-acción. ¿Cómo voy haciendo cosas en mi salón de clase y esto me funciona, esto no? Y voy actuando y repensando esto de manera permanente y con fines de mejorar la práctica, ¿no? Esta es la esencia del estudio de las lecciones. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ven mis colegas que estoy haciendo? Y cómo entre mis colegas y yo podemos mejorar esto que estoy haciendo, pero también darle la oportunidad que esto mismo lo haga otro a su propio ritmo, estilo y maneras de interpretar este concepto, esta práctica educativa. Reconoce no solo la posibilidad de cambiar de acción, de apreciación, sino el derecho de hacerlo. Reconoce no solo la posibilidad de cambiar de acción, ya lo dije anteriormente, no repetí aquí en la lámina. Las nuevas comunidades científicas. Existen varias organizaciones mundiales que conforman redes que asocian temáticas específicas de un campo. Las diferentes etapas de la historia de la filosofía, sus temas clásicos, metafísica, ética, lógica, estética, entre muchas otras. Las escuelas y corrientes filosóficas, los filósofos clásicos y las variadas tradiciones locales y nacionales de la filosofía expresan hoy en día cuáles son los grupos de interés y cuán diversa y compleja es su investigación y especialización. Como todas las organizaciones humanas, estas se constituyen, se afianzan y mantienen, y luego se transforman o desaparecen. Los nuevos sistemas de producción científica y el papel de la investigación. La producción de papers o reportes de investigación de carácter científico que se publican en revistas especializadas y que cuentan con el aval, la aprobación y lectoría de personas también especializadas en esos temas, los temas en mención, es algo importante de hacer, porque hay muchas cosas que uno encuentra y se quedan en el tintero o se quedan en la biblioteca o se quedan en un borrador de tesis que no se concreta como tesis y que son muy valiosas y que vale la pena que conozcan la luz mundial, la luz de la ciencia como tal. La razón es que el artículo paper tiene la característica y el formato de sintetizar y presentar en unas cuantas páginas los resultados, muchas veces exitosos, de una investigación desarrollada y probada cualitativamente. Es decir, yo fui al campo y aquí está la evidencia de que la profesora dijo esto en determinado momento, hizo esto en su salón de clases y yo lo miré con este foco de la teoría, con esta perspectiva y el hallazgo es este y aquí presento el resultado. Las metas y objetivos de la investigación se pongan en conocimiento de toda la comunidad científica y toda la sociedad, ¿no? Que esto es muy valioso y necesario. La búsqueda de la verdad, tarea de todos. Del escepticismo en el conocimiento absoluto de la verdad, hemos pasado a su reconocimiento relativo con la percepción. Es decir, hay un conocimiento absoluto de la verdad de que todos aprendemos a leer y escribir, pero hay un reconocimiento relativo que me dice que en las comunidades de la Huasteca enseñan a leer y escribir de forma diferente porque tienen un alfabeto o un idioma, un lenguaje que es el náhuatl y pues es relativo, cómo lo perciben y cómo lo interpretan, cómo lo enseñan entre sus estudiantes, ¿no? Aprendieron a leer y escribir y utilizaron un alfabeto universal, pero hay una forma, un reconocimiento muy relativo en torno a este espacio
cultural de cómo enseñan el náhuatl, ¿no? La incapacidad de conocimiento absoluto sobre la realidad nos ha llevado a una mirada relativista y concreta de lo que realmente podemos conocer. Entonces, no es absoluto, hay que mirar esas prácticas peculiares que cada espacio geográfico nos proporciona. Einstein sostenía a principios del siglo XX que era el juicio del sujeto el que construía en cada situación si la proposición era aplicable o no para el científico. ¿Qué cosa es científicamente probable? Probado, sostenido, pues. El juicio del sujeto, dice aquí. Sin embargo, había que pensar si esto es, cómo hacerlo científico más bien, cómo validar este conocimiento local como científico. Y ahí tenemos un montón de teorías o de corrientes teóricas que me permiten sostener esta parte. La verdad se presenta como un relato situado en y entre los sujetos y que es permanente, reelaborado y repensado por ellos. No es tarea individual, sino colectiva. Y como decía Anaxágoras, todas las cosas están en todo. La cosa es sacar algo específicamente, ponerle la lupa, el ojo de águila, y mirarlo con más detalle, ¿no? Hay un libro muy bonito de rincones de lectura que se llama Zoom. Me aparece cómo se van haciendo, se va enfocando en determinado cuadro y cada página es un enfoque más preciso, más preciso, más preciso, hasta llegar a un punto que uno ni se imagina que puede llegar a mirar ese detalle con tal claridad, ¿no? No tiene ni una sola palabra este libro, solamente imágenes. El desafío de un pensar diferente. Una filosofía de lo complejo. Este es un libro muy bonito que publicó Claxo hace poco y que precisamente es un desafío de cómo pensar diferente la escritura, la investigación, la producción de conocimiento científico a partir de la interpretación de las prácticas educativas. Una filosofía de lo complejo, de lo diverso, de lo diferente, que no puede dejar de reconocer lo valioso de todas las tradiciones de pensamiento y que sin ningún empacho las junta e integra a la manera de un maestro cocinero que para preparar el alimento no teme integrar diversas tradiciones, insumos y productos. Algo así como a la cocina de autor, como que mezcla esto con esto y demás, y crea platillos sabrosos. Para acercarse un poco más a la verdad debe conocer necesariamente los diversos caminos que han transitado hacia ella las tradiciones humanas. Por eso esta visión personal de mirar el origen de la escritura, ¿no? Cómo hemos transitado desde hace mucho tiempo al uso de la escritura y la importancia de escribir, ¿no? La verdad nos obliga a mirar a través de diferentes enfoques y de diversas metodologías la nueva filosofía o nueva manera de pensar. Debe construirse a partir del reconocimiento de la complejidad del mundo y de la naturaleza humana. Esta filosofía que yo llamo de la mixtura debe dar cuenta del entramado del que estamos hechos tanto el mundo como los seres humanos. Y se refiere a mixtura con mixto, con mezclar actualmente estas cuestiones digitales con presenciales, con un montón de cosas. Aquí les presento algunas referencias bibliográficas que utilizamos para esta presentación. Y finalmente una cita de Mario Bunge. Si un cuerpo de conocimientos no es comunicable, entonces por definición no es científico. Y pues creo que me pasé mucho de tiempo. Espero no haberlos cansado tanto con la plática y pues quedo atenta a sus preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias por escucharme.
Pues gracias, doctora. Agradecemos mucho por su valiosa exposición. Ahora vamos a abrir precisamente un espacio de diálogo donde puedan hacer las preguntas los compañeros o los maestrantes, ¿no? Y si no pueden hacerlo de manera oral, pues también está el chat para que los puedan anotar y voy leyendo las preguntas con todo gusto. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Nomás uno por uno, no se nos amontonen. Ah, muy bien. Viridiana López, adelante. Buenas tardes. Pues primero que nada, mucho gusto, doctora, y agradecida por el tiempo y el espacio y los conocimientos que acaba de pues compartir con nosotros. Durante la charla me surgen algunas inquietudes y bueno, le expreso. Primero esta parte que en algún punto usted tocaba de empiezo a escribir para mí, las notas que hago, la escritura que se inicia en este proceso, lo hago para mí. Entonces, en ese punto creo que, pues ahorita hemos, en el trayecto en el que estamos, pues escrito para que alguien más lo lea. Pero me surge esta duda, o sea, ¿cómo lograr esa parte de dar ese brinco, pasar esa, o cómo saber que ya pasé esa barrera o ya di ese salto de dejar de escribir para mí y lograr escribir para que alguien más me pueda entender lo que yo estoy tratando de explicar o de decir? Esa es una pregunta. La otra, me interesó mucho esta parte donde usted hablaba sobre la didáctica especial y como retomar este conocimiento exploratorio de los niños. ¿En qué sentido? En este punto de a nosotros, bueno, en mi caso como adulto, pues justo esta parte de seguir escribiendo y que otra persona entienda lo que yo quiero decir, pues en algún punto de la maestría pues se me hace complicado, ¿no? Pero si incentivamos a los niños en nuestra labor docente a que lo hagan y que se tome de una manera rutinaria, común, ¿cómo iniciar o cómo retomar esta parte de ese conocimiento exploratorio que tienen los niños? ¿Cómo continuar eso para que los alumnos justo sigan este proceso de escritura y vean este proceso de investigación como algo natural y necesario que es, pues actualmente, ¿no? Con este nuevo enfoque que nos da la nueva escuela mexicana, ¿cómo lograr esa parte donde, pues justo se ve este proceso de escritura como algo natural y como algo, pues cotidiano y normal? Gracias, doctora. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes las dos. Y sí, es algo que siempre nos preguntamos. Yo ya escribí esto, pero ¿cómo le hago para que el otro me entienda, no? Es todo un reto. Hace muchos años nos regalaron, cuando nos regalaban libros el Día del Maestro, nos regalaron un librito muy bonito que se llama Maestros del Estilo. Y viene precisamente todos los estilos de escritura posibles que puede haber. El compilador es un investigador español, se llama Fernando Tamayo, y pues en la introducción dice lo siguiente. Escribir bien supone pensar con claridad, orden y brillantez. Por ello, escribir supone reflexionar, razonar, valorar antes de emitir un juicio. Escribir supone comunicar una impresión o simplemente resaltar un hecho, una imagen, un recuerdo. Al buen escritor precede una larga fatiga sostenida por el propósito de transmitir un mensaje. Y es que en buena medida el escritor se hace. Esto es una idea muy potente, muy densa, pero muy clara a la vez de lo que implica es el arte de escribir, ¿no? Escribir no es fácil, dice, y menos en nuestra época dominada sobre todo por la radio y la televisión en esos tiempos. Ahorita podemos hablar de la inteligencia artificial y otras cosas. Y es que escribir exige además pensar con profundidad, emplear con sana originalidad los vocablos, tener sentido de lo esencial, leer mucho, tachar con cierta impiedad de elementos insustanciales y tener una paciencia probada y una tenacidad singular
para continuar en el empeño hasta alcanzar el objetivo. Si yo escribo para mí en un blog de notas, en un diario de campo, pero llega un momento que voy a escribir para otros. ¿Por qué? Porque voy a escribir mi tesis, el primer capítulo, el segundo capítulo. Pues hay que empezar con la caracterización del contexto, del medio. ¿Quién es, qué lugar, quiénes conviven ahí, cuál es la finalidad de hacer mi investigación en este espacio geográfico? Y siempre pensar que no soy yo la que escribe o la que hace todo esto. Siempre hay un nosotros, todo es colectivo. Llego a un espacio social y ya hay una preconcepción de hacer las cosas de determinada manera. Hay un nosotros permanente en la investigación, en la práctica educativa. Esto es un punto de partida interesante. La escritura para los otros siempre es en la primera persona del plural. Estuvimos en la escuela Adolfo López Mateos de la comunidad de Las Palomas, Ingilucan, Hidalgo. Nos encontramos con estudiantes de una escuela multigrado, 2 profesores, los niños, trabajamos con niños de los primeros 3 grados, sus edades oscilan entre los 6 y 8 años, y así, estamos hablando de encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos con una historia propia y nos encontramos con los otros en ese espacio, ¿no? ¿Qué voy a transmitir? ¿Qué quiero que sepa la comunidad intelectual, mis colegas de la UPN en el coloquio, mi director de tesis, para que comprenda la profundidad de la investigación que estoy haciendo? Pues esa claridad de que ya describí, porque escribí para mí, pero ahora voy a escribir para los demás. ¿Sí? Entonces, esto es complicado, pero las compañeras de la UPN tienen elementos valiosos que hay que tomar con cuidado y pues agarrarnos de lo que nos puedan orientar y hacer este tránsito entre la escritura personal y la escritura pública para los demás. Yo espero con esto haber respondido a tu pregunta. Gracias, doctora. En el chat está Zaira Uribe Barrera y dice que si le puede usted repetir el nombre del libro, por favor. Sí, Maestros del Estilo, compilador Fernando Tamayo. Gracias, doctora. Sí, voy con la segunda pregunta. Conocimiento exploratorio. Los niños aprenden, la física es la ciencia experimental por excelencia. Todos los niños pequeños aprenden a explorar el mundo social, el mundo físico, el mundo concreto, a partir de la interpretación de su propio cuerpo, que las limitaciones de mi cuerpo siempre están por más. Ustedes díganle a un niño chiquito, te vas a caer, no te subas de ahí porque te vas a caer, y se va a subir aunque se caiga. ¿Por qué? Porque está explorando hasta dónde se va a caer. O cuando dicen, es que yo quiero probar eso, probarse, no te lo puedo dar porque es un chile en vinagre y te vas a enchilar. No, pero que yo quiero. Y así un berrinchísimo hasta que le dan el chile. Una vez que lo pruebes en chila, no. Son muchas veces experiencias dolorosas, pero la experiencia cobra caro, pero enseña bien. Entonces, la física, esta necesidad de explorar el mundo natural y social es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, cuando vemos, dice Eric Fromm, cuando un niño atrapa una mariposa y la mata y le quita las patas y le quita las alas y la destripa, pareciera ser el ser humano más cruel por naturaleza, y efectivamente la condición humana es cruel por naturaleza. Pero lo que quiere el niño es explorar cómo está construido este animalito, ¿no? ¿Qué significa una ala? ¿Qué significa otra ala? Y ahí empieza su conocimiento de destruyendo cosas para reconstruirlas mentalmente, ¿no? Y a veces a simple vista no se ve, le prestamos una lupa a un niño y es una maravilla la lupa, y quiere explorar y
y perseguir al chapulín y brincar como el chapulín y hacer mil cosas. Lo importante aquí es cómo representa eso que está experimentando día con día. Cuando nosotros le ponemos al estudiante dibújame el camino del chapulín, nos vamos a dar cuenta que hay una línea curva y ahí empezamos con la representación geométrica del mundo, algo muy estudiado por los griegos en su momento. Para ellos, el uso más sofisticado del cerebro era la representación geométrica. Y es precisamente ahí donde necesitamos representar esta cosa, ¿no? A ver si cierra tu micrófono, Ángeles Sánchez, porque gracias. No sé si respondí a su pregunta, pero esto es bien importante. Ustedes pónganse a pensar en todas las actividades que realizan los niños y todas tienen que ver con la física, inercia, movimiento estático, distancia, tiempo, altura, un montón de medidas de actos que hacen las y los niños pequeños, ¿no? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Adelante, Sandy Corona. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, doctora. Más que una pregunta, la verdad, me sentí muy complacida por escucharla, porque justo, bueno, el recorrido que hizo de la lectura, porque justo mi tesis es de la lectura y la escritura, de cómo es el acercamiento a la lectura y escritura en el nivel de preescolar. Y pues ya yo me comencé también a analizar en este proceso de qué es lo que me impulsó a escribir. Ajá, qué es lo que me impulsó ya en este último momento. Y yo creo que tiene que ver mucho con el significado que está ligado a la escritura. Ajá, porque mi implicación, la pasión que continúo sintiendo por esta investigación. Entonces, yo me siento maravillada, fui tomando nota de cada una de sus palabras, porque pues la verdad me va a apoyar muchísimo. Pude reafirmar varios aspectos que ya había venido pensando de mi tesis, y muchas gracias. Pues me complace que te haya servido para muchas cosas esta plática. Gracias a ti por tu atención. Podemos escuchar Adelante. también a Miret. Adelante, Miret. Gracias, buenas tardes, doctora, buenas tardes a todas Buenas y a tardes. todos. Bueno, mi primer comentario era justo esta, es entre una curiosidad y entre más bien un comentario acerca de esta inclusión que hace de la cuestión digital ya para la escritura, ¿no? Que creo que allí encontraría yo esta mini pregunta, diría yo. ¿Existe la negación aún todavía en este campo que usted investiga acerca de incluir lo digital en el proceso de aprendizaje de escritura o no? Y bueno, la segunda va con referencia justamente a la producción del conocimiento. ¿Cuál sería un buen primer paso para justamente incentivar en que en la escuela básica, ¿no? En el nivel básico, se empiece a producir conocimiento, que me parece que es donde, que emane del mismo nivel? Me refiero a docentes frente a grupo en primaria que cada vez más se empiezan a integrar en la cuestión de producir conocimiento. Sé que no existe una receta mágica ni una fórmula secreta para ello, pero claro, desde su perspectiva y desde alguien que aborda este tipo de temáticas, ¿cuál sería un buen detonante para iniciar la producción de conocimiento que emane desde los docentes desde ese nivel? Bueno, los profesores de cualquier nivel somos líderes por naturaleza. El profesor llega a su escuela y se hace lo que el maestro diga. Ese liderazgo es el punto de partida para la producción del conocimiento. Todos, de manera permanente, de una u otra forma, producimos conocimiento en la escuela.
¿Por qué? Porque vamos a implementar un currículum que ya tenemos asignado, porque hay un enfoque de enseñanza desde ese mismo currículum, porque hay una política educativa, porque existen materiales educativos que me dicen que mi alumno de primer grado tiene que aprender a leer y escribir. En ese momento ya se produce conocimiento. ¿Cuál es la metodología que utiliza el profesor? ¿Qué es lo que sabe el profesor de la lectoescritura, de la enseñanza de la lectoescritura? ¿Cómo aprendió a leer y escribir él? Cuando nosotros sistematizamos todo esto, estoy hablando de la divulgación del conocimiento científico, pero yo debo llegar al campo y de entrada, pues, reconocer que el que está en ese salón de clases está produciendo conocimiento, ¿sí? La producción de conocimiento es permanente y se da en cualquier lugar, de cualquier cultura, de diferentes maneras. Es tan complejo y tan apasionante que hay que sacar con pinzas qué de ahí quiero ver y qué de ahí quiero reconstruir, pero también es un trabajo arduo porque tengo que empaparme de la lectura, de la teoría, una metodología cuidadosa que es la investigación educativa y rescatar este conocimiento que se está produciendo. ¿A qué me refería yo exactamente en la charla? A la producción de conocimiento científico cuando yo rescato ese conocimiento local que está produciendo el profesor. Si yo quiero hablar de escuelas multigrado, pues me voy a enfocar en las escuelas multigrado. Si quiero hablar de profesores universitarios, me enfoco en los profesores universitarios. ¿Pero de qué área? Pues de la danza contemporánea, pues me voy enfocando en eso. Hablé de estas cuestiones de la didáctica especial y la práctica docente. Entonces, ¿qué de todo eso que estoy viendo que se produce en determinado nivel educativo voy a rescatar, a reconstruir y a divulgar nuevamente? En ese momento yo ya estoy construyendo nuevo conocimiento científico a partir del conocimiento natural de los profesores de educación básica. Es como sistematizo lo que voy encontrando, lo que voy haciendo. Algo que me ha servido mucho a mí es la lectura histórica, ¿sí? La historia de la matemática. Yo leí un libro, varios pasajes de un libro que escribió un señor marroquí que se apellida Ifrá. Y George Ifrá es historiador de la matemática y escribe un libro que se llama Historia Universal de las Cifras. Y cuando yo me regreso a esta parte del uso de la división egipcia y la división rusa y la multiplicación rusa, me voy encontrando con los fenicios y un montón de cosas, y estos remiten a esa necesidad de escribir y registrar muchas cosas. Y la matemática me va engarzando directamente con la escritura, y entonces me voy metiendo un poquito a la historia de la escritura como tal, y empieza un recorrido teórico muy minucioso que pues no es de ahora, te estoy hablando de, del 2010 a la fecha, son como 15 años y cada vez te das cuenta que conoces menos. Entonces, pues una mirada en retrospectiva, pues es importante, esta mirada histórica de la historia de las ideas como tal, cómo se van gestando, historia de los números, historia de la escritura, todo lo que tenga que ver con los contenidos de la educación, ¿no? Historia de la enseñanza de la ciencia, por ejemplo, y un montón de cosas que puedes encontrar. No sé si respondí tu pregunta, espero que te sirva de algo lo que comentamos. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en lo que formulan sus preguntas, voy a leer lo que está en el chat. De parte de la doctora Elizabeth Telles a la doctora Lorena, mi reconocimiento por su vasta experiencia profesional de investigación, una experiencia documentada y sistematizada de forma muy rigurosa, que sin duda nos devuelve un maravilloso hábito para problematizar, reflexionar y producir conocimiento. Un gusto escucharla y un profundo agradecimiento por las ideas aquí compartidas.
También de María Concepción, felicitar a la doctora Lorena por sus grandes aportaciones en la investigación y considerando que la escritura no es solo un medio de comunicación, sino como se plantea para autores como espacio de construcción de subjetividad y de poder. Por tanto, la pregunta es cómo puede la escritura convertirse en un mecanismo cognitivo que transforme las prácticas investigativas en educación y a su vez potencie la voz crítica de los docentes frente a las estructuras institucionales. Bueno, pues ahí están los comentarios, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora Eli. Pues ella fue mi maestra, la doctora Elia también, Blanca. Pues yo vengo de ella, yo soy producto de la MECPE, ¿sí? En la UPN, y la MECPE y lo que aprendí con ellas y con otros doctores que ya no están, pues me permitió abrirme espacio abrirme campo en otros espacios, y siempre hubo un reconocimiento a esa capacidad de interpretar las prácticas sin deformarlas, sino manteniendo esa legitimidad del que habla, ¿no? Del profesor, el respeto de su práctica, de sus estudiantes, y sobre todo recuperar ese conocimiento en unos otros, en un aprendizaje colectivo que me permita retroalimentar mi visión personal, pero también reconocer la de los otros, ¿no? Pues aprovecho para agradecerle a la doctora Elia, Blanca, Marta, la doctora Elia, la doctora Marisol, a todas las que me hicieron favor de aportar algo para mi formación, ¿no? Muchas gracias, y pues quiero que sepan que están en muy buenas manos, y pues hay mucho por hacer, y pues hay que seguirle las indicaciones que ellas nos proporcionan. Y no sé, con respecto al segundo comentario, veo que hay un signo de interrogación por ahí. Dice, la pregunta es, ¿cómo puede la escritura convertirse en un mecanismo cognitivo que transforme las prácticas investigativas en educación y a su vez potencie la voz crítica de los docentes frente a estructuras institucionales? Bueno, la institución se crea y se recrea constantemente. Como mencionaba hace ratito, a veces aparecen y desaparecen paradigmas, maneras de hacer las cosas, revistas científicas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas nuevas que las sustituyen, y a veces permanecen. ¿Por qué? Porque se convierten en grandes clásicos que son insustituibles también. Entonces, pues la escritura es parte fundamental de la vida humana, no solamente intelectualmente hablando, sino tenemos la necesidad de escribir. Cuando un niño pequeño empieza a escribir, lo primero que comunica son sus sentimientos. Y empieza, a la primera que le hace cartas es a la maestra. Y lo primero que le dice es que la quiere mucho, con faltas de ortografía, pero con un mensaje contundente: te quiero mucho, maestra, ¿no? Yo recuerdo un niño que me escribía: te quiero mu, maestra, con las así, quiero con C, y en lugar de quiero y mu con la H, porque no escribió la C, y maestra le faltó la S. Entonces yo dije, bueno, ¿escribió él o alguien le ayudó? Porque era un niño que estaba en el proceso de aprendizaje. Y le pregunto, pero es que aquí no dice cuánto. Y ya se va a su lugar, y yo veo que escribe solito y regresa con el mismo mensaje, y abajo de la segunda parte del mensaje decía: maestra, te quiero mucho, maestra, tanto que siento que me rebota el corazón. Entonces, esa forma tan peculiar de decir cuánto me quiere, y la calidez o sea, al grado de rebotarle el corazón, pues imagínense cómo se siente uno, ¿no? Ese niño aprendió a escribir. Uno aprende a escribir cuando aprende uno a decir algo, pero sobre todo al otro. ¿Sí me explico? Es a la maestra la que se escribió para la maestra. Entonces, desde los inicios de la escritura, tenemos esa necesidad de escribir para los otros. Vean, es de manera natural, ¿no? Escribo para mí, pero también escribo para los otros.
Aquí me aparece una leyenda que puedo evitar el acople del sonido al combinar el audio con el tuyo. Voy a poner rechazar. Ya está. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Semiret Montaño, creo que ya le respondimos. ¿Usted dirá, maestro? No, pues si no hay más preguntas, doctora, pues no me resta más que reconocerle su aportación con esta conferencia, precisamente a la formación de los que ya están a punto de concluir su proceso formativo en la maestría en educación campo práctica educativa. Le agradezco a nombre de la Universidad Pedagógica y a nombre del programa de posgrado, por supuesto, su participación. Pues muchas Doctora gracias, Elia. maestro. Doctora. Pues andaba aquí queriendo abrir mi micrófono. Yo encantado de escucharte, Lore, sobre todo sabiendo que muchas de las cosas que nos compartes tienen que ver con tu trabajo, con esos niños de la escuela multigrado a la que estuviste asistiendo varios años, ¿no? Comunidad fría, pero de cálida gente. Ahí hay una mano levantada de Rogelio. Rogelio está ahí. Rogelio, lo escuchamos con gusto. Rogelio de la sede Tenango. Gracias, Marta, por el comentario. Buenas tardes, perdón, no solo nada más para felicitar a la doctora, muy interesante lo que planteó el día de hoy. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues bueno, es la hora de entregar la constancia a la doctora Lorena por su valiosa participación, por esta conferencia que nos ha obsequiado aquí al coloquio, a la MECPE, al coloquio estatal de la MECPE. Hemos mirado varias cuestiones que nos permiten revisar lo que hemos escrito por si acaso necesitáramos volver a mirar si está bien dicho lo que ya dijimos, si se entiende lo que ya pensamos que se entendía, ¿no? Y pues la constancia dice así a la doctora Lorena Trejo Guerrero por impartir la conferencia, la escritura como mecanismo cognitivo transformador en la investigación educativa el día de hoy y Educar para Transformar, y firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de esta casa de estudios. Entonces te hacemos llegar la constancia, Lore, te la mando a tu correo. De igual manera, hay una constancia para el compañero que estuvo moderando la conferencia, para el maestro Aniceto, constancia que le es otorgada por nuestra casa de estudios con la firma de la doctora Marisol Vite también, y por la actividad de moderar la conferencia, la escritura como mecanismo cognitivo transformador en la investigación educativa. Maestro, también le hacemos llegar la constancia y a su correo institucional. Muchas gracias, Beli. Aquí estamos en el cierre de esta conferencia, que ha sido bastante ilustrativa para el proceso de escritura de la tesis en cuanto a los procesos de investigación de los alumnos de cuarto semestre, que ya están cerrando su proceso formativo, pero también han estado acompañándonos los compañeros de la generación 26-28, y pues bueno, los apuntes que aquí ha colocado la doctora Lorena son de alta relevancia para pensar aquello que estamos queriendo investigar, aquello a lo que le queremos dar forma. Y pues bueno, yo les decía hace rato que tengo unos anuncios para ustedes, y pues los anuncios son los siguientes. Los voy a proyectar a ver si me deja, ¿no?
y pues son unas actividades que tenemos para el día sábado. Ya no tenemos oportunidad de charlarlo en otro momento porque el día sábado tenemos la tercera actividad que comprende el Coloquio Estatal de Investigación de la MECPE y solo un pequeño apunte, ¿no? Para poder acordar lo que nos va a orientar para el día sábado. Me dicen si ya se mira. Sí, doctora. Sí, Ya, es- doctora. Y bueno, dice actividades para el sábado 7 de febrero del 2026 y las actividades son las siguientes. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana. Lo coloco aquí por los compañeros que viajan, pero también para tenerlo presente para quienes somos los anfitriones. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana, de 8 a 8:25 habrá un registro de nuestra asistencia, habrá unas mesas donde estarán los formatos para registrar nuestra asistencia y también estará el servicio de café. Claro, las sedes esta ocasión nos traerán para compartir algunos bocadillos y pues bueno, de 8 a 8:25, eso es lo que sucederá ahí en la entrada del módulo 1, del lobby del módulo 1. ¿No? Colocaremos ahí el servicio de cafetería. Como siempre les sugiero, si es que tienen un termo, tráiganlo para evitar el uso o el alto consumo de vasos desechables. Y de 8:30 a 13 horas vamos a pasar directamente a los salones correspondientes, ahí al que nos toque, de acuerdo al área temática en la que inscribimos nuestro trabajo, y pues va a haber la presentación de dichos borradores de tesis en esas mesas, de 8:30 a 13 horas. Aquí quiero recalcar que los moderadores y los relatores tendrán en su carpeta de la mesa los documentos para moderar y relatar lo concerniente a los trabajos que ahí se presenten. Y pues bueno, los tiempos están tasados para que sean atendidos en la lógica que se pone en la papelería correspondiente. Las mesas que tendrán la media hora para ser presentados los borradores, pero solo 7 para los comentarios de los lectores, son aquellas mesas que contemplan 7 borradores de tesis. Por más que quisimos ajustar los tiempos, pues no nos fue posible que se quedara completo en 30 y 10 de comentarios, 30 de exposiciones, 10 de comentarios, porque se nos desajustan los tiempos, porque hay mesas que tienen menos, ¿no? Y por otro lado, porque hay unos tiempos que hay que respetar también para que los compañeros que viajan, especialmente para los de Huejutla, pero no son los únicos que viajan lejos, ¿no? Entonces, de 13:10 a 14:05 nos vamos a mirar en el auditorio de la UPN para escuchar la lectura de las relatorías de relatorías de mesa que habrán sido integradas en un horario de 13 a 13:10. Y a las 14:05 la directora general nos hará favor de dirigirnos un mensaje y también tendrá lugar la clausura del evento. A las 14:10 estaremos en el momento de la comida y aquí les pido sean, por favor, sean puntuales en las mesas para que podamos estar también de manera puntual en el espacio, en el tiempo para la comida, ¿no? Requerimos de respetar los tiempos los que no viajamos lejos, pues bueno, aquí nos quedamos, pero los que sí tenemos que viajar o los que sí tienen que viajar, bueno, los tiempos son muy importantes, sobre todo en estos días de nublados y las carreteras accidentadas. Entonces, respetemos esos momentos de presentación, los tiempos destinados para, ¿no? Claro que las mesas que tienen 7, pues son los que tendrán su media hora para que presenten y sus 7 minutos para el lector, en el entendido de que habremos de entregarle los lectores a cada maestrante los comentarios por escrito, ¿no? Y bueno, pues las otras mesas no tienen problema porque tienen menos, entonces ahí se ajustan los tiempos perfectamente.
Entonces, esos eran los anuncios que les quiero mencionar y pues como siempre, está en el chat el link para el registro, no dejen de anotarse, ahí es, Beli nos ha colocado el link para tal el día de hoy y pues bueno, esos son los anuncios que les quería compartir y pues solicito a la doctora Marisol, no sé si está ahí no sé si está ahora conectada todavía, doctora Marisol, ¿andas por ahí? ¿O ya te ocupaste en otras actividades? Doctora Marisol. ¿Salió, verdad, Beli? Sí, doctora Elia, Salió. salió. Ok. Bueno, pues entonces yo agradezco a la doctora Lorena es que la doctora Marisol quiere charlar con 4 compañeras y pidió que nos quedáramos al final, ¿no? Agradezco, Lore, como siempre, la gentileza de tu tiempo y tu disposición para apoyar las actividades de la MECPE. Doctora Aniceto, como siempre, muy acertado en la conducción de la actividad. Y pues a ustedes, compañeros académicos de las distintas sedes, muchas gracias por conectarse. Aquí vamos caminando. Y también, queridos alumnos y alumnas de las 2 generaciones, es un gusto que se hayan podido conectar y compartir este espacio. Estuvimos con 106 participantes durante la conferencia, entonces pues aquí seguimos. No sé si la compañera que levantó la mano tenga algo que sea para todos, de interés para todos, o lo comentamos ya en corto, Miri, ¿no? Y sí, la maestra Velasco colocó en el chat que la lectura de relatoría sea de 5 minutos. Sí, por supuesto, cada mesa tiene ya su logística y viene adentro de la documentación. La lectura de las relatorías en el auditorio, no mayor de 5 minutos para cada participante. Son 11 relatorías, 1 hora es suficiente para que podamos socializar lo que hemos sintetizado en la relatoría. Bueno, vuelve a decirnos Beli que no se han registrado todos, ahí sigue apareciendo el link para que antes de que salgan se registren, por favor. Y pues bueno, tengan muy, muy buena tarde, gracias por estar aquí presentes y pues vayan a descansar o a ocuparse en lo que tengan que ocuparse, ¿no? Muchas Muchas gracias. Doctora Elia, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos Vayan a por los su café, por compañeros su Francisco, Un abrazo, Angélica, Gloria. Alejandro, Doctora Elia. doctora Alma.